Buenas tardes, bienvenidos a una nueva puesta al día de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. Nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Carolina Gutiérrez Junquera, de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y coordinadora del Grupo de Trabajo de Trastornos Gastrointestinales Eosinofílicos de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. La doctora Carolina Gutiérrez es una excelente profesional y experta a nivel internacional, entre otros, de la esofagitis eosinofílica, amiga personal, la considero así como una amiga personal y compañera desde hace muchos años en tareas docentes de investigación y digestión, y sigue realizando una importantísima labor asistencial, docente y de investigación, tanto en la Sociedad Española de Gastroenterología como a nivel hospitalario, en su hospital y universitario. También nos acompaña el doctor Geray Novoa Medina, de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas, conocido por todos. Doctor Geray Novoa, ya saben, es amigo también personal y compañero de trabajo. Es un excelente profesional con muy especial dedicación a la diabetes infantil y que sigue realizando una muy importante labor como vicepresidente de la Asociación Canaria de Investigación Pediátrica, con múltiples trabajos y muchas líneas de investigación. Le agradecemos a ambos su presencia y participación en esta nueva puesta al día de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. Agradecer asimismo a todo el equipo humano de Lactalis su colaboración y muy especialmente a doña Genoveva Vera, a don Luis Villamizar, Ahora se tiene que recuperar. a Ahora es un mes doña, para recuperarse. a doña Teresa Giner Y y a autopía ya Sergio está bien, ya, además si ella no va a hacer puesto, no va a hacer nada. en la labor técnica. Es un par de, Las posibles parte del día. preguntas que puedan tener las podrán ir realizando desde un inicio y las pueden realizar a través del chat y serán contestadas al final de las ponencias. Muchísimas gracias por vuestra presencia a todos ustedes en la tarde de hoy, a todos los que nos están viendo desde sus respectivos puestos de trabajo o de casa. Y comenzamos. Cuando quieras, Carolina. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues por la invitación, por supuesto, y también por todos estos años de haber compartido tantas vicisitudes, como él ha dicho, desde el punto de vista de la docencia, de la investigación, de la gestión, de la pasión por la gastroenterología, pero sobre todo también de la amistad y del acogimiento que siempre he tenido en esta vuestra tierra. Luis me propuso hablar de este tema que bueno, espero que les resulte interesante, porque es una patología que realmente estamos viendo cada vez más frecuentemente en la práctica clínica diaria. Y es una patología realmente joven, porque la esofagitis eosinofílica se describió como síndrome clínico patológico en los años 90 por adultos, pero fueron realmente los pediatras quienes observaron que esta enfermedad del esófago estaba relacionada con alergia alimentaria en el año 1995. Y a partir de ese momento, pues ha existido un reconocimiento creciente y un aumento exponencial de la incidencia y de la prevalencia de esta enfermedad, teniendo datos provenientes de todas partes del mundo, pero en concreto en España, en el año 2017 se hablaba de una prevalencia de 111 casos por 100.000, es decir, 1 por 1000. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que, aún siendo no muy frecuente, está alcanzando cotas de prevalencia muy altas. En el caso de los niños, nosotros no tenemos datos tanto de prevalencia como de incidencia. En concreto, en nuestra Comunidad de Madrid hicimos un estudio colaborativo con los hospitales de diversas áreas que nos unimos para hacer docencia e investigación, que es el Grupo Gastro Suroeste, y ahí observamos que en una primera fase en la que se hizo un estudio retrospectivo desde el año 2002 al año 2013, cómo la incidencia está expresada por 100.000 niños menores de 15 años año
iba incrementándose progresivamente desde cifras de 0,39 a cifras de 9,68 por 100.000 niños año. Siendo mayor, lógicamente, en niños de 8 a 15 años, en cifras de 16, ¿de acuerdo? Posteriormente, este mismo grupo hicimos un estudio prospectivo a partir del año 2014, recogiendo todos los datos de esofagitis eosinofílica diagnosticados en cada hospital, y observamos que esta incidencia se había incrementado aún más, llegando a 15,2 casos por 100.000 niños años. Es decir, que estamos viendo claramente un aumento de la incidencia que, por otra parte, en este estudio, que fue motivo de la tesis doctoral del doctor Enrique Laorden, pues se vio que era independiente del número de primeras endoscopias realizadas, es decir, que hay un aumento real también de la incidencia. Sabemos que esta entidad es un proceso inflamatorio TH2 desencadenado por alergenos fundamentalmente alimentarios, pero quizá no solo alimentarios, sino también algunos ambientales, y que no es un proceso mediado por inmunoglobulina E. Y en esta gráfica simplemente se representan los alergenos más comunes, que luego los vamos a hacer pasar, como la leche, el huevo, el trigo, y también las células y las moléculas más implicadas en este proceso, en el que tenemos linfocitos TH2 y eosinófilos, pero también tenemos células mastoideas, basófilos, natural killer, y una serie de moléculas como la TSLP, la calpaína, la interleuquina 13, la interleuquina 5, que finalmente lo que van a hacer es, por una parte, reclutar eosinófilos al esófago y producir su degranulación con la consiguiente respuesta inflamatoria, alterar la barrera epitelial del esófago, aspecto muy importante, y finalmente, y esto es lo que más nos preocupa, producir una serie de moléculas como el TGF-beta que pueden conllevar un remodelado y una fibrosis del esófago, conduciendo por lo tanto a estenosis. Esta enfermedad existen unos criterios diagnósticos, ¿no?, en la que se considera que es local del esófago, está mediada, como he dicho, inmunológicamente, y para su diagnóstico debe presentarse tanto síntomas de disfunción del esófago como una inflamación del mismo con predominio de eosinófilos. Pero esta eosinofilia en el esófago no es patognomónica de la esofagitis eosinofílica y debemos excluir también otras causas, tanto sistémicas como locales, como pueden ser, entre otras, y de manera muy importante, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, otros trastornos gastrointestinales eosinofílicos más allá del esófago y otras muchas enfermedades, tanto infecciosas como inflamatorias, que están puestas ahí en la tabla. Epidemiológicamente el riesgo es mayor en varones y parece que esto está relacionado en concreto con el gen de la TSLP y es prácticamente 60-40, 70-30. Y hay un pico de incidencia en niños mayores y adolescentes y luego ya en adultos entre 30 y 50 años. Y también es muy importante que estos pacientes tienen con mucha frecuencia una alta tasa de atopia, que puede manifestarse fundamentalmente con antecedentes de asma, rinoconjuntivitis alérgica, alergia alimentaria, incluso algunos han recibido tratamientos de inducción de tolerancia oral y dermatitis atópica. Y estos antecedentes nos hacen ponernos en la pista de la posible existencia de esofagitis eosinofílica. Y digo esto sobre todo porque los síntomas de disfunción esofágica pues son muy claros en adultos y en niños mayores y adolescentes, porque es la disfagia, es una disfagia para sólidos que suele ser intermitente o que puede ser intermitente y que a veces se manifiesta únicamente como episodios de impactación alimentaria. Y también otros datos pueden ser el dolor torácico o síntomas de reflujo, pero que, como sabemos, en niños más pequeños y como ocurre con otras patologías, pues la sintomatología es mucho más inespecífica y ellos son también, en parte porque lo es y en parte porque son menos capaces, ¿no?, de transmitir de una forma más específica sus síntomas, pues encontramos con más frecuencia síntomas de reflujo, vómitos, regurgitaciones, náuseas, dolor epigástrico abdominal, y en lactantes y preescolares, incluso en niños que pueden tener fundamentalmente rechazo o trastorno de la alimentación que puede conducir a un fallo de MED. Porque esta disfagia, que en el adulto o en el niño más mayor la refiere de una forma muy clara, pues en los niños más pequeños pues se puede manifestar como ausencia de desarrollo de patrones normales de alimentación, rechazo de sólidos cuando se habían ingerido previamente,
o incluso, y eso lo vemos muchas veces en la consulta, como que adoptan determinadas posturas tras la deglución, como que saltan o se golpean en el pecho, evitan determinados alimentos, beben mucha agua antes de deglutir, y todo esto nos está indicando que hay una dificultad para la deglución. Esto, por ejemplo, son, bueno, pues como ejemplo ilustrativo, ¿no?, de los síntomas que nosotros encontramos en una serie de 82 niños en conjunto con el Hospital Severo Ochoa, en el que predominaba el dolor abdominal y el segundo era la disfagia. Eran niños sobre todo mayores de 6 años, ¿vale? 76 niños eran mayores de 6 años. Pero también había mucho vómito, regurgitación, impactación, dolor retroesternal, pirosis. Y también como datos menos frecuentes, pero que pueden ser indicativos de esta patología, pues encontrábamos también niños que tenían tos con la alimentación o incluso carraspera, como un dato que se ha reconocido también en el contexto adecuado de antecedentes de atopia y otros síntomas como indicativo o posiblemente indicativo de esofagitis eosinofílica. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues lógicamente necesitamos la endoscopia con toma de biopsias, porque a nivel de los hallazgos que nosotros podemos ver macroscópicamente con el endoscopio, pues existen una serie de hallazgos característicos, pero que no son patognomónicos, como son el edema, es decir, que desaparece lo que es el patrón vascular normal del esófago al mirarlo y aparecen estos surcos longitudinales que pueden ser muy marcados, y también estos exudados, que en el fondo son microabscesos de eosinófilos que pueden ser más o menos extensos, ¿no?, y que son bastante característicos. Ese es más típico, lo que hemos descrito hasta ahora, lo que vemos en niños. Sin embargo, cuando progresa la enfermedad, pues es posible ver también lo que se llama ya el fenotipo fibroestenosante, con estenosis puntuales, como en este caso, o anillos fijos que no se distienden cuando distendemos el esófago y que están también indicando un remodelado fibroso. También podemos ver un esófago muy friable, que se denomina en papel crepé, que muchas veces se esfacela únicamente con el paso del endoscopio sin realización de biopsia. Y a pesar de que estos datos endoscópicos son muy sugerentes y bastante característicos, no son patognomónicos y tienen una sensibilidad baja, ¿no?, como de hasta un 48%. Y además sabemos que hasta en un 17% el esófago puede ser macroscópicamente normal. Por tanto, como veremos después, se indica en todos los casos en los que haya sospecha, aunque el esófago sea macroscópicamente normal, se debe biopsiar. Sí que vemos que es más posible encontrar infiltración eosinofílica en las zonas en las que haya lesiones claras, como surcos y sobre todo exudados. Entonces es ahí donde dirigimos nuestras biopsias, puesto que el diagnóstico va a ser histológico y al ser también una afectación parcheada, se recomienda obtener al menos 6 biopsias de varias localizaciones, distal y proximal, si hay lesiones macroscópicas dirigidas sobre todo a los surcos y a las placas o a los exudados, pero también tenemos que biopsiar el esófago, que aparentemente es normal cuando hay clínica compatible, porque puede ser normal y sin embargo tener lesión histológica. Debemos además en la primera endoscopia excluir que no haya infiltración eosinofílica más allá del esófago, fundamentalmente en el estómago y en duodeno, en que estaríamos ya hablando de una gastroenteritis eosinofílica. ¿Y cuánto se considera que es el umbral para poder diagnosticar o sea, digamos, diagnóstico de esofagitis eosinofílica? Pues se ha establecido en mayor o igual a 15 eosinófilos por campo de gran aumento, porque se ha visto en estudios que esto tiene bastante sensibilidad y especificidad, sobre todo para descartar la enfermedad por reflujo, que suele ser una infiltración eosinofílica generalmente distal y de menor cuantía, y tiene que ser el valor pico en al menos un campo de gran aumento. Normalmente el campo de gran aumento tiene un tamaño estándar de 0,3 milímetros cuadrados, pero bueno, se está cada vez hablando más de intentar expresarlo de esta manera en eosinófilos por milímetro cuadrado, porque hay mucha variación en los diferentes microscopios que se utilizan en los laboratorios de anatomía patológica, desde algunos que tienen 0,2 hasta otros que tienen 0,3, y entonces esto varía mucho el contagio. Es muy importante cuando hay discrepancia, cuando no está claro, pues comunicarse con el patólogo, pues para realmente ver qué umbral es el que tiene y si existen realmente criterios para el diagnóstico.
porque además no solamente nos tenemos que fijar en el número que tenemos de eosinófilos por campo de gran aumento en el epitelio esofágico, esto sería un esófago normal, esta sería la capa basal, cuyas células se van haciendo cada vez más escamosas hasta haciendo el epitelio estratificado, y esto sería la zona luminal, y vemos que cuando empieza, digamos, un proceso inflamatorio de esofagitis eosinofílica leve, pues empieza a haber ya también otros datos, como que hay una hiperplasia de la capa basal, como se puede ver aquí. Empezamos a ver estos eosinófilos en poca cuantía, pero que se ven con este color rosado, ¿no? O rojo, y empieza a haber descamación epitelial, pero a medida que la inflamación es más extensa o más intensa, mejor dicho, se pueden ver pues, microabscesos de eosinófilos, que serían lo que realmente son esos exudados que vemos macroscópicamente, pero que a veces podemos no verlos y los vemos solo histológicamente. Elongación de las papilas de la base y, por otra parte, descamación epitelial y una separación, ¿no? Un edema intercelular entre el epitelio esofágico que se denomina espongiosis. Estos datos, del de ellos, el más específico son los microabscesos, los otros también se pueden ver, por ejemplo, en la enfermedad por reflujo, pero es muy característico que sean más intensos y más graves en la esofagitis eosinofílica. Y una vez que tenemos diagnosticados nuestros pacientes, pues evidentemente, y especialmente en la edad pediátrica, como veremos después, es muy importante poner un tratamiento eficaz, ¿no? Nuestro objetivo con ese tratamiento es, por un lado, resolver los síntomas de este niño que tiene esa disfagia o esos vómitos, intentar la curación endoscópica y la remisión histológica y resolver complicaciones si existen en ese momento, por ejemplo la estenosis, pero también evitar las posibles consecuencias a largo plazo, ¿no? Evitar la recurrencia de la enfermedad y prevenir las complicaciones, que luego hablaremos un poquito más extensamente, como estenosis, perforación o malnutrición, pero todo ello preservando la calidad de vida de estos niños, ¿no? Y tenemos que valorar en la respuesta al tratamiento los síntomas por un lado, pero también fundamentalmente la histología y los hallazgos endoscópicos. Tenemos tres líneas de tratamiento principales, una es los inhibidores de la bomba de protones, otros son la dieta de exclusión de alimentos y otro los corticoides deglutidos. El inhibidor de la bomba de protones, pues se ha visto que es un tratamiento eficaz en esta enfermedad de etiología alérgica, y en un metaanálisis que se publicó ya en el año 2016 en niños y en adultos se vio que la tasa de remisión histológica era aproximadamente del 50%. Nosotros hemos hecho también estudios en concreto sobre IBP en niños, estudios prospectivos, y hemos encontrado algo más de respuesta, alrededor del 68%, utilizando dosis altas de esomeprazol. Y posteriormente, bueno, la verdad es que la pregunta es cómo es que un medicamento que teóricamente lo que hace es inhibir la secreción ácida del estómago, pues puede tener este efecto sobre la inflamación esofágica inducida por alergia, ¿no? Entonces, en parte, pues se sospecha o se piensa que puede haber algún papel de preservación de la barrera epitelial debido a la inhibición de la secreción ácida, pero sobre todo se han ido demostrando mecanismos antiinflamatorios de los inhibidores de la bomba de protones, que en concreto lo que hacen es inhibir la señal del STAT6 para que el gen promotor de la eotaxina produzca la misma para reclutar los eosinófilos. Y entonces esto es un poco el mecanismo básico, y de hecho pues nosotros también hemos estudiado si determinadas variantes del STAT6, de los genes de STAT6, que es un traductor de señal, como digo, hacia el núcleo, pueden influir la respuesta al tratamiento, y en efecto hay determinadas variantes que se asocian a mejor y a peor respuesta. También se ha demostrado que pueden ser eficaces a largo plazo, manteniendo la remisión en el 75% a mitad de dosis en adultos, y nosotros hemos observado también del 70% a mitad de dosis durante un año, y casi del 91% en aquellos que siguen manteniendo la respuesta a la mitad de dosis durante el año siguiente. En este documento que os señalo aquí, que se ha publicado en Anales por el Grupo de Trabajo de Trastornos Gastrointestinales y Eosinofílicos de nuestra sociedad, de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica, pues se ha hecho un intento de resumir de manera práctica estos datos, de forma que
que podamos también disponer pues, de la dosificación que actualmente se utiliza, de los preparados que tenemos de manera práctica para poder utilizarlo en la clínica diaria. El tratamiento dietético es el único que actúa directamente sobre la causa de la enfermedad, pero tiene sus problemas, ¿no? Es muy atractivo desde el punto de vista pediátrico, lógicamente, porque evita los efectos secundarios, pero hasta en el momento actual el mecanismo para hacerlo es eliminar un grupo de alimentos durante un tiempo, observar que efectivamente se produce la respuesta clínica histológica y luego ir reintroduciéndolos secuencialmente y ver cuándo se produce la recaída clínica histológica y por tanto ese alimento es el que lo produce y es el que hay que eliminar a largo plazo. Se han hecho, como digo, en el inicio de la descripción de esta enfermedad se vio que era alérgico porque se empleó una dieta elemental en niños y se vio que había posteriormente también en otros estudios en adultos una respuesta muy histológica muy importante del 91%. Y posteriormente se han utilizado dietas empíricas de eliminación de determinados alimentos que ahora veremos y dietas de eliminación dirigida mucho menos eficaces. La dieta elemental, como digo, es muy eficaz, y se ha visto en diversos metaanálisis, pero no es viable en la práctica clínica. Lógicamente a nadie se le puede quitar todos los alimentos y ponerle una fórmula a base de aminoácidos y luego pretender ir introduciendo los alimentos para ver qué le produce la esofagitis eosinofílica. Y por tanto, no se recomienda como tratamiento exclusivamente en aquellas situaciones en que sean lactantes que no han tomado todavía alimentación complementaria o bien situaciones de disfagia muy severa con malnutrición en que queremos producir una mejoría clínica muy rápida o como complemento en otras dietas de eliminación, como complemento nutricional, pero tomando también alimentos naturales. Simplemente definir que las dietas dirigidas por pruebas IgE, o sea, el prick test y el CAP, no son eficaces. En este metaanálisis se apreció que podían remitir histológicamente el 45%, pero como veis hay resultados muy dispares, con una heterogeneidad muy alta, y los trabajos que tenían muy alta respuesta no se han podido reproducir en otros grupos. Y bueno, y esto viene de base fundamentalmente por lo que hemos comentado antes de que realmente la esofagitis eosinofílica no es una alergia IgE mediada. Y por tanto, desgraciadamente, las pruebas alérgicas disponibles hasta el momento no nos sirven para identificar los alimentos responsables de la inflamación esofágica en cada paciente. Las dietas empíricas, la primera que se utilizó fue la de 6 alimentos, aquellos 6 alimentos que se asociaban con más alergia en general: leche, gluten, huevo, legumbres, frutos secos, pescado y marisco. Se vio que también tenía una eficacia de remisión histológica del 72% aproximadamente, pero es también una dieta muy restrictiva y que exige un elevado número de endoscopias para poder identificar los alimentos. Y por tanto, a pesar, bueno, pues como digo, de que tenía esta eficacia tan alta de manera muy homogénea en los metaanálisis, pues lo que sirvió fundamentalmente esta dieta fue para evaluar y para observar que los alimentos más comúnmente implicados en las esofagititis eosinofílicas son la leche, fundamentalmente, seguido de trigo y huevo, y posteriormente más lejano las legumbres. Y esto permitió diseñar dietas menos restrictivas, que inicialmente fueron de 4 alimentos, que se asociaban a una respuesta del 54%, leche, huevo, gluten y legumbres, y en niños un poquito mayor, del 64%. También se han utilizado, digamos, estrategias de escalada, ¿no? De step up, haciendo primero una dieta de 2 y en aquellos que no respondían se les ofrecía una dieta de 4, aumentando, ¿no? la restricción a 2 alimentos más, y si no respondían una dieta de 6. Y bueno, aquí esto fue un estudio multicéntrico español, incluyendo niños y adultos, y bueno, las tasas de remisión eran más o menos parecidas a lo que hemos comentado antes, pero quizás lo más interesante de este estudio fue ver que aquellos que se escalaba desde 2 alimentos a 4 y luego a 6, hasta en el 50% tenían como alimento desencadenante 5 alimentos o más, lo cual quiere decir que para poder hacer una dieta a largo plazo eliminando 5 alimentos que son básicos en la vida diaria, pues realmente estos sujetos no son candidatos a un tratamiento dietético, sino probablemente a tratamiento con medicamentos. De esta manera, incluso ahora también se han publicado trabajos solamente quitando la leche y se encuentra una remisión del 50%, y lo que se recomienda ahora es emplear desde luego dietas
menos restrictivas de 1 o de 2 alimentos, fundamentalmente leche y gluten, y ampliar en aquellos pacientes que no hayan respondido a esta primera fase y que estén muy motivados, a aumentar a 4 alimentos. Pero todo eso exige seleccionar muy bien al paciente y seleccionar muy bien a la familia, porque esto es realmente un esfuerzo, y como he comentado se escala, y es muy conveniente tener instrucciones escritas, listas de alimentos y aditivos para leer en los etiquetados, y en ese sentido, en ese documento que comentaba de Anales, pues también hay unos links abiertos que se pueden pinchar con dietas, digamos, con folletos de dietas de cada uno de los alergenos más implicados en la esofagitis eosinofílica, que a lo mejor os pueden ser de utilidad para la práctica clínica diaria. Y el último tratamiento son los corticoides tópicos deglutidos, que tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre la mucosa y que por tanto minimiza evidentemente los efectos de los corticoides sistémicos, pero que en el momento actual en España no tenemos formulaciones específicas y tenemos que usar fuera de ficha técnica, pues o bien productos que están pensados para la rinitis, como puede ser la fluticasona líquida en gotas nasales, o bien budesonida que se prepara en fórmula magistral o con preparación casera. También en este documento tenéis las dosis que se emplean, tanto en niños menores de 10 años como en mayores de 10 años, y cómo es la forma de administración. Y con respecto a su eficacia, pues la eficacia de la tasa de remisión histológica es del 58% hasta el 80%. Esta variación depende fundamentalmente del preparado, la dosis y la duración. Tenemos que tener en cuenta que no hay una unidad, pues porque se prepara de forma casera o magistral de diferentes maneras en diferentes países. Claramente los PUF que se utilizaban antes para el asma, que era fluticasona PUF y luego deglutida, es menos eficaz que la budesonida oral viscosa, parecen tener un buen perfil de seguridad, y en principio es muy controvertido que realmente produzca supresión adrenal, aunque los datos son todavía de corto plazo, ¿no? Sí que existen en el mercado europeo, no en el mercado español, y está aprobada también por la Agencia Española del Medicamento, pero no ha recibido financiación ni está disponible en España, el primer medicamento específico para la esofagitis eosinofílica, que son unos comprimidos o dispersables de budesonida, que en los estudios randomizados, en los ensayos clínicos, demostraron una eficacia muy alta, del 93%, porque están específicamente diseñados para que tengan un efecto local en el esófago. Esto también se ha demostrado a largo plazo. Esta es la remisión histológica, que como digo es del 95%, y este medicamento que se llama Jorbeza, pues es un poco el medicamento que realmente está específicamente diseñado para esta entidad. Solamente comentar que después del tratamiento de inducción, la mayoría de los pacientes necesitan un tratamiento prolongado con el fármaco o con la dieta o con el alimento que vamos a eliminar, y que esto es así pues porque sabemos que en la historia natural de la enfermedad el tiempo de no diagnóstico, es decir, el tiempo en el que el esófago está con inflamación, es el principal factor predictivo de la presencia de estenosis o de impactación alimentaria. Y por tanto, se ha visto también en estudios amplios, algunos retrospectivos y otros prospectivos, que la edad al diagnóstico, pensando que muchos de estos pacientes están sin diagnosticar, es el factor más importante para detectar fibroestenosis, y por tanto esta es mucho más frecuente en el adulto que en el niño pequeño. De esta manera se supone que la historia es desde un fenotipo inflamatorio, que es típico de los niños, hasta un fenotipo mixto, y predomina en el adulto la fibrosis. De manera que nosotros en los niños es donde tenemos realmente el tiempo para poner freno a esta situación, y con tratamiento médico y dietético. Aunque hay que tener en cuenta que no se produce esta evolución en todos los pacientes, probablemente hay fenotipos distintos. Aunque todavía no tenemos ninguna manera de identificarlos claramente, y que la remodelación es lentamente progresiva. Esto es un poco gráficamente lo que había comentado antes de lo que vemos en el niño, que sería lo de la izquierda, el fenotipo inflamatorio frente al fenotipo fibroestenosante más característico del adulto. Y luego, ¿qué otras complicaciones puede tener la esofagitis eosinofílica? Pues la impactación, que es realmente una situación un poquito, digamos, angustiosa, y que en algunas ocasiones, de forma rara,
incluso se puede asociar a perforación esofágica. Estos son, en general, situaciones muy infrecuentes, pero que bueno, pues pueden suceder o bien de forma espontánea o bien en la extracción endoscópica del alimento impactado. Y que es más posible en aquellas personas que tienen más síntomas, mayor duración de síntomas, episodios de impactación previa y estenosis. Es decir, que si conseguimos controlar la inflamación, pues vamos, por supuesto, a disminuir también estos episodios. Y ya unas últimas palabras sobre qué podemos hacer para no tener que endoscopiar tanto a estos pacientes, que en el momento actual tanto el diagnóstico como el seguimiento sigue basándose en la endoscopia y en la toma de biopsias, ¿no? Entonces se han hecho multitud de estudios para buscar biomarcadores en suero, en aire expirado, en saliva, en orina. Todavía no hay ninguno que realmente ellos pueda decir que ha demostrado eficacia. Y luego hay una serie de test mínimamente invasivos que voy a comentar brevemente, que bueno, pues están más en estudio y que están más desarrollados y que probablemente estén más cerca en la práctica clínica. Uno es la citospenja, que realmente se ha estudiado solo en adultos y que proviene del screening del cáncer de esófago. Entonces es como una cápsula que se traga y que se disuelve en el estómago y se forma esta esponja que luego se arrastra alrededor en el esófago y realmente lo que hace es obtener tejido, ¿no? Y ese tejido pues, tiene una alta correlación con las biopsias. Y otro que es quizá más interesante y más interesante en niños, que es el test de la cuerda, en el que ya se ha observado que manteniendo este test en el esófago durante 1 hora y estudiando después en el fluido esofágico que se obtiene determinadas proteínas derivadas del eosinófilo, como la taxina 3, proteína mayor básica y otras, pues hay muy buena correlación con la biopsia. De manera que realmente esto es un método bastante prometedor y que por supuesto está mucho más aceptado por los niños y los padres que la endoscopia, que no está todavía disponible, pero que es probable que esté disponible en los próximos años. Y por tanto, simplemente resumir diciendo que es una enfermedad claramente emergente, la primera causa de disfagia en niños y adolescentes, con una clínica mucho más inespecífica en niños más pequeños, que tenemos que tener un alto índice de sospecha, sobre todo si hay atopia concomitante, cuyo diagnóstico y monitorización pasa actualmente por la endoscopia y la biopsia, que tenemos 3 líneas de tratamiento, medicamentoso y dieta, que la cronicidad puede conducir a que haya fenómenos fibrostenóticos y que tenemos en cartera métodos no invasivos que son prometedores. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu excelente exposición. Y a continuación hablará el doctor Yeray Novoa. Yeray, cuando quieras. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada agradecer al doctor Peña. No sé si me oyen todos bien, ¿verdad? Agradecer al doctor Peña la invitación y la oportunidad de poder hablarles de los avances en el manejo de la diabetes en la edad pediátrica. Entonces, el título de la charla es Los avances en monitorización continua de glucosa y bombas de insulina, pero vamos a aprovechar para hablar también de alguna otra cosa interesante como las insulinas, ¿vale? Entonces, yo quería empezar la charla hablando un poquito de la situación que la diabetes tipo 1 tiene en Canarias y por qué es importante para todos conocer todos los avances en su manejo. Recordar muy brevemente la fisiología de la secreción de la insulina en la célula beta y luego pasar ya de lleno a las nuevas tecnologías en el tratamiento de la diabetes, que incluyen las nuevas moléculas de insulina, la utilización de sistemas de monitorización continua y las bombas de difusión continua de insulina. Pero no sin antes recordarles que lo más importante en el manejo del paciente con diabetes sigue siendo la educación diabetológica, ¿vale? De nada sirve la utilización de estas nuevas tecnologías sin la capacidad del paciente y de sus familiares de adecuarse a diferentes circunstancias que como todo, aparecen de forma imprevista, ¿vale? Entonces, en Canarias, recordar que tenemos la incidencia más alta del territorio nacional. En Gran Canaria se ha ido monitorizando la incidencia durante los últimos 15, 20 años gracias a la labor de los compañeros, sobre todo las enfermeras educadoras. Y la incidencia se ha mantenido más o menos estable, alrededor de 30 por 100.000.
con un pequeño aumento en torno al 1%, porque no ha sido significativa nuestra muestra. No quiere decir que no exista, pero o no existe o no tenemos capacidad para detectarlo. O sea que ha sido una incidencia bastante estable durante los últimos años. En el resto de las islas, en Tenerife nos han reportado cifras no publicadas muy similares a las nuestras, y en la isla de La Palma sí que han sido reportadas unas cifras aún mayores, en torno al 36 por 100.000 pacientes en edad pediátrica año, que como pueden ver, para el resto del comparando con el resto del territorio nacional, son las cifras bastante más elevadas. La media nacional, calculada hace unos años, estaba en torno al 17 por 100.000, o sea que estamos en torno al doble de la media de casos por año en territorio nacional, ¿vale? Con respecto a la fisiología, recordarles simplemente la célula beta, que es un poco la protagonista de nuestra historia, y que la célula beta funciona básicamente como un sensor, y lo que hace es, en función de las cifras de glucemia que detecta en sangre, libera una cantidad de insulina que sirve para mantener las cifras de glucemia dentro de un rango bastante estrecho. Y como pueden ver con esta diapositiva, la secreción fisiológica de insulina por parte del páncreas, en rojo podemos ver las cifras de glucosa en sangre y en azul las cifras de insulina. Y como pueden ver, pues siguen un ritmo bastante paralelo, y quería mencionar sobre todo cómo en las situaciones, ¿no?, en las que no hay ingesta de hidrato de carbono de reposo, aún así sigue existiendo una secreción basal de insulina. Y esto es importante porque el tratamiento para la diabetes lo que hace es intentar simular el funcionamiento normal del páncreas. Y todos los avances tecnológicos que van apareciendo intentan que el tratamiento se parezca cada vez más a lo que ocurre en condiciones normales en nuestro páncreas. Entonces, para recordar un poquito lo que ocurre en la diabetes tipo 1, existe una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que son las responsables, como decíamos, de secretar la insulina. Entonces, ese ataque aparece en un momento determinado. Existe una base genética sobre la que actúan diversos factores ambientales y no se conoce muy bien todavía esa interacción, ni se conoce el tiempo que pasa desde que se inicia este ataque, que sería por decir aquí, si este es el total de células beta que tenemos en el páncreas, hasta que la disminución de la masa celular es tan grande, cuando queda en torno al 10 o el 20% de la masa celular pancreática, que ya la secreción de insulina residual no es capaz de mantener las cifras de glucemia dentro del rango de normalidad, y entonces aparecen los síntomas clásicos de la diabetes. Entonces, como hablamos, empezando las nuevas tecnologías, hay que darle mucha importancia a los avances en la insulina, ¿no? Parece que cuando hablamos de nuevas tecnologías nos referimos exclusivamente a los sensores y a las bombas de insulina, pero las insulinas han sufrido unos grandes cambios en los últimos 80, 90 años, que han permitido que cada vez sea más similar la actuación de la inyección de la insulina a la secreción normal del páncreas. Entonces, esta es la molécula de insulina. Y desde los inicios, en 1921, los primeros extractos de insulina eran directamente extractos pancreáticos de cerdo, y que han ido evolucionando hasta encontrarnos a insulinas muy similares a la humana, que se inyectan también por métodos que han avanzado de forma considerable, si consideramos aquí, por ejemplo, los inyectores de insulina que habían, las jeringas que habían inicialmente. Entonces, en el mercado existen diferentes tipos de insulina. Tenemos una insulina de acción lenta, que todos conocen probablemente, tenemos la NPH, la insulina de Temir y la insulina glargina, que se diferencian en la duración de acción. Y luego recientemente han aparecido las insulinas glargina 300, que es similar a la insulina glargina, que es la Lantus clásica, pero que con una mayor concentración, por lo que cuando se inyecta la insulina entra un volumen menor y se consigue una mayor duración de acción, de hasta incluso 36 horas. Luego tenemos la insulina de Gludeco Tresiba, que tiene una duración aún mayor, llegando incluso hasta 48 o 72 horas. Con respecto a las insulinas de acción rápida, hemos pasado de las clásicas, ¿no?, insulina regular, que se utilizaba hace 20 años, a las insulinas de acción más rápida, los análogos como son la Lispro, Aspart y la glulisina, que son insulinas que una vez inyectadas tardan más o menos unos 15 minutos en empezar a ejercer su acción. Recientemente ha aparecido otra insulina que se llama Faster Acting Aspart, que es la misma molécula de NovoRapid, la Aspart, pero con algunas modificaciones, algunos excipientes diferentes que hacen que el inicio de la acción sea aún más rápido. Entonces, más o menos aproximadamente en teoría a los 5 minutos de inyectarse ya empieza su acción, y en muchos pacientes prácticamente se inyecta a la misma vez que empiezan la alimentación. Y esta es especialmente útil en niños pequeños, en los que muchas veces inyectamos después de la comida, porque no sabemos lo que van a comer exactamente, pues consigue que las cifras de glucemia postprandiales no se eleven tanto. Entonces, toda esta diferencia de acción en las moléculas que hemos comentado se debe a pequeñas modificaciones, o no tan pequeñas, en la molécula de insulina, ¿vale? Entonces, cada tipo de insulina tiene una modificación en un sitio diferente, que lo que hace es retrasar o acelerar la absorción de la insulina una vez depositada en el tejido subcutáneo.
o el tejido intersticial, perdón. Entonces, como veíamos antes, la secreción natural de insulina tiene una secreción basal, aún en los momentos en los que no hay ingesta de hidratos de carbono, y una secreción, unos picos de secreción en el momento en que la glucosa aumenta en sangre tras la ingesta. Y eso es lo que se intenta conseguir con los diferentes tipos de insulina. Unas insulinas basales que simulan esa acción de la insulina en los periodos de ayuno, ¿vale? Que serían la de Temir o la glargina o la de Gludec, y unas insulinas de acción rápida que intentan cubrir esas ingestas de hidratos de carbono que hacemos a lo largo del día. Los dispositivos de inyección han evolucionado de forma muy importante, ¿no? Desde las que enseñamos anteriormente hasta las jeringas de insulina, los bolígrafos de insulina. Se han intentado algunos inyectores a presión sin aguja, pero se ha visto que hacen muchas veces hematomas o pequeñas lesiones en los sitios de inyección y no se usan tanto. Y luego tenemos las bombas de insulina, que al final son simplemente otra forma de administrar la insulina. Tenemos dispositivos que permiten administrar la insulina sin inyectar directamente a través de la piel, sino a través de ellos, de una forma similar a lo que se consigue con las vías intravenosas, pero serían como unas vías subcutáneas o intersticiales. Y luego teníamos nuevos aparatos como los bolígrafos inteligentes, que lo que hacen es, mediante diferentes apps, comunicarse con el móvil y dar información acerca de las dosis de insulina administradas y aconsejar sobre la cantidad de insulina que se necesita para una cantidad de hidratos de carbono determinada. Entonces, las bombas de insulina son un paso más en la administración de la misma, porque consiguen ajustar de forma mucho más fina la secreción basal de insulina, ¿no? Nosotros en condiciones normales, cuando inyectamos una insulina de acción prolongada, una Levemir, una Lantus, esa dosis ya está inyectada y permanece en el cuerpo durante 12 o 24 horas, el periodo que sea la acción, ¿no? Y no se puede modificar esa dosis a lo largo del día. En cambio, con las bombas sí que se consigue una administración mucho más fina, pudiendo elegir diferentes tramos horarios en los que esa secreción de insulina basal va a ser diferente y ajustada en función de las necesidades de cada paciente. Entonces, para que se haga una idea de cómo está cambiando el paradigma del tratamiento en los pacientes con diabetes, esto es una recomendación del año 2018 de la Sociedad Internacional para el Manejo de la Diabetes en Adolescentes y en Niños, la ISPAD, y ya en ese momento decían que el método de elección preferido en niños menores de 7 años era la bomba de insulina. ¿Vale? Entonces, esto para que se haga una idea de hacia dónde van los tratamientos, y hoy en día, vamos, en los próximos años el tratamiento prácticamente en la edad pediátrica va a ser la bomba de insulina acoplada a sensores, ¿no? Eso es una realidad, que ya iremos hablando en el resto de la charla de por qué. Entonces, con respecto a los sensores, también han ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Desde las descripciones clásicas en las que los médicos probaban la orina de los pacientes, hasta ya algo más avanzado, como las tiras reactivas que permitían detectar la presencia de glucosa en orina, a los primeros sensores, los primeros monitores, digamos, y a los monitores actuales que utilizamos hoy en día, ¿vale? Que lo que hacen es valorar las cifras de glucemia capilar. Y estos han experimentado una enorme evolución a lo largo de los años, con una mayor exactitud a la hora de determinar las cifras de glucemia. Entonces, ¿por qué esta fiebre por querer saber más sobre las cifras de glucemia, ¿no? Hay diferentes estudios que demuestran, aquí tenemos por ejemplo lo que sería en una muestra estudiada en un registro americano, veían el global de los pacientes con múltiples dosis de insulina diarias y pacientes con bombas. Y los diferentes perfiles son diferentes grupos de la edad pediátrica hasta la adulta. Y en todo se puede ver cómo, a medida que aumenta el número de control de glucemia que se realizan los pacientes a lo largo del día, la cifra de hemoglobina glicosilada que refleja el control metabólico va disminuyendo, ¿vale? Y esto se mantenía así hasta cifras de 6-10 controles al día, que ya optimizaba el control metabólico de los pacientes. Y esto va relacionado con el hecho de que, a medida que los pacientes son más conscientes de la realidad de sus cifras de glucemia, son capaces de, primero, comprender las consecuencias que tiene una ingesta de hidratos de carbono determinada, o la inyección de una dosis de insulina determinada, o la realización de una actividad física determinada, y actuar para que en otras ocasiones pues la repercusión que tenga sobre las cifras de glucemia sea más favorable, ¿no? Entonces, los sensores lo que hacen es permiten obtener muchas más cifras de glucosa de las que se obtendrían con la utilización de un sistema clásico de obtención de glucemia capilar. Entonces, los sistemas de nutrición continua se vienen utilizando desde hace muchos años. El uso ha aumentado mucho en los últimos años porque tiene, por un lado, menor coste y, por otro lado, una mayor precisión. Si, por ejemplo, en cifras, en 2012 se hablan en algunas localizaciones con un 5% de utilización en pacientes, mientras que en 2017 se habla de 20% de los pacientes utilizándolo y casi el 50% de los pacientes en edad de preescolar. Hoy en día, prácticamente la totalidad de nuestros pacientes, salvo aquellos que por motivos estéticos o por motivos
prácticos, ¿no?, le incomoda la utilización de un sensor, pues el resto, prácticamente la totalidad de ellos, utilizan un tipo de sensor u otro. Y está demostrado que presenta una mejoría en el control metabólico, hay menos tiempo en hipoglucemia y hay una menor variabilidad glucémica. Entonces, para tener una idea visual y sencilla de qué es lo que ocurre y la información que nos aporta, aquí tendríamos, por ejemplo, en los puntos en rojo serían un paciente que se hace la glucemia capilar clásica, ¿no? Entonces a lo largo del día tendríamos información pues a las 5 de la mañana, a las 12, a las 3:30, 4 o a las 9:30 de la noche, en la que parecería, si viéramos solamente estos puntos rojos, que realmente el control metabólico es bastante bueno. Pero si con un sensor somos capaces de valorar lo que ocurre entre medias, y como pueden ver, en medio pueden haber excursiones glucémicas, tanto hacia la hiper como hacia la hipoglucemia, que de otra manera pasarían desapercibidas. También es importante tener en cuenta que los sistemas de monitorización continua de glucosa no miden la glucosa sanguínea, es decir, capilar, sino que determinan la glucemia intersticial. Y eso es importante porque existe un pequeño decalaje entre las cifras de glucemia capilares y las cifras de glucemia intersticiales. Es decir, cuando interpretamos las cifras de glucemia que nos da un sensor, tenemos que ser conscientes que esas cifras de glucemia tienen un pequeño decalaje con la realidad, que puede ser de entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la velocidad con la que esté aumentando o subiendo la glucemia en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento en el que la glucemia esté aumentando en 5 o 10 minutos, por ejemplo, podríamos obtener una cifra de glucemia de alrededor de 115, cuando en realidad las cifras reales podrían estar en 140. Y lo mismo al revés, ¿no? Nosotros con un sensor obtenemos unas cifras de 140, cuando en realidad estamos próximos a una cifra de 115 o 120. Y esto puede ser más o menos exagerado según la velocidad a la que se esté produciendo ese cambio de glucemia. Y esto es importante, sobre todo cuando hay que tomar decisiones terapéuticas, ¿no? En puntos de valor de glucemia próximos a la hipoglucemia y próximos a la hiperglucemia. Entonces, estos son los datos. Esta sería la imagen visual que nos daría la descarga de un sensor. Y esto también es importante y útil para los compañeros de primaria, ¿no? Si tienen pacientes con diabetes, que sepan que tienen la opción de descargar esos datos y visualizar el control metabólico de nuestros pacientes. Si tienen dudas, les pueden preguntar a ellos, que ellos les dirán cómo hacerlo, ¿vale? Es muy sencillo. Si tienen dudas, nos preguntan a nosotros. Entonces, aquí se vería de forma muy intuitiva cómo es el control metabólico con estas gráficas durante la última semana, 14 días, un mes o 90 días, se puede elegir, ¿vale? Y eso ayuda muchísimo a la hora de toma de decisiones. Otra información que nos da son unos nuevos conceptos que están apareciendo de control metabólico más fiables, más exactos, que aportan una información que la hemoglobina glicosilada no aporta, que son el tiempo en rango, el porcentaje del tiempo total que el paciente tiene el sensor, que está en un rango predefinido a nivel internacional, que es entre 70 y 180 miligramos de decilitro, el tiempo que está por debajo de ese rango y el tiempo que está por encima, así como una medida de la variación que también viene determinada por el programa del sensor. Y se ha estandarizado las recomendaciones sobre cuáles deberían ser los valores idealmente, y se ha establecido más o menos que en pacientes en edad pediátrica y en adultos con diabetes tipo 1, el porcentaje del tiempo en rango debería estar alrededor del 70% o más, con no más del 4 o 5% del tiempo en hipoglucemia y con no más del 25% del tiempo en hiperglucemia. Esto sería una imagen de los sensores actualmente en el mercado y que se utilizan en Canarias, para que les suenen a los compañeros. Tendríamos el sensor Dexcom y el sensor Medtronic, que son los que más se utilizan ahora mismo en nuestra unidad. El sensor de Menarini ha salido recientemente y no están utilizados. Y luego hay unos dispositivos implantables que en la edad pediátrica prácticamente no se usan, aunque algunos adultos sí que lo utilizan. También luego tenemos el sistema de monitorización Flash, que difiere del sistema de monitorización continua, en que para poder obtener la cifra de glucemia hay que pasar el lector por encima del receptor y en ese momento nos da el valor de glucemia. Vamos a pasar a las bombas. Entonces, con respecto a las bombas, los sistemas de función continua de insulina existen, como pueden imaginarse, diferentes dispositivos, y a medida que se están abaratando los costes y se hace mucho más accesible su uso, pues hay más compañías que están pujando por el desarrollo tecnológico en esta área. Hoy en día en Canarias estamos utilizando la Medtronic 780 y la Tandem Slim. La Roche ha sido probada últimamente para adultos en conjunción con un sensor, pero no así todavía para la edad pediátrica. Y como pueden ver, ha habido una gran evolución tecnológica en los últimos 30, 40 años si lo comparamos con los primeros prototipos de bomba que solamente se podían utilizar durante ingresos hospitalarios. Entonces, ¿qué ocurre con las bombas? Pues obviamente producen una importante mejoría en la calidad de vida, también se ha asociado con una disminución de la hemoglobina glicosilada, representando el control metabólico, y una disminución de las hipoglucemias, lo cual es muy importante, sobre todo en niños y en los más pequeñitos aún más importante, por la importancia que tiene el evitar las hipoglucemias para favorecer un adecuado desarrollo neurológico.
Esto sería la imagen de una descarga también de una bomba acoplada al sensor. Como pueden ver aquí, también se ve muy claramente el perfil a lo largo del día. También nos da información acerca del tiempo, los conceptos que mencionábamos anteriormente, ¿no? El tiempo que el paciente está en rango, el porcentaje del tiempo que el paciente está alto y el porcentaje del tiempo que el paciente está en hipoglucemia, así también como datos acerca de la dosis de insulina que tiene el paciente y del control metabólico que puede estar teniendo en ese momento. Entonces, como pueden ver, los sistemas de reproducción de datos de estas tecnologías son muy intuitivos y facilitan mucho la consulta diaria con estos pacientes. Y también favorecen la telemedicina, ya que muchas veces no citamos a los pacientes, sino con llamadas telefónicas y con descargas desde su domicilio de la información contenida en sus dispositivos, pues podemos realizar ajustes de la dosis de insulina y dar recomendaciones acerca de la alimentación o la actividad física. Entonces, una vez se han desarrollado por un lado los sistemas de monitorización de glucosa y por otro lado las bombas de insulina, el siguiente paso, ¿no?, es la comunicación entre ambos, ¿vale? Y se ha avanzado muchísimo en los últimos años en este sentido, con la aparición de algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es predecir la evolución de las cifras de glucemia detectadas mediante el sensor para ajustar la secreción de insulina de forma automática en nuestros pacientes. Entonces, así, por ejemplo, la marca Medtronic tiene su bomba acoplada a su propio sensor, mientras que otras marcas, por ejemplo, el caso de Roche y Tandem, lo hacen acoplado al sensor Dexcom y se están asociando cada vez más diferentes marcas de bombas con diferentes marcas de sensores y con diferentes marcas de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y el futuro va en esa línea, en que cada vez haya más interrelación entre las diferentes marcas y que cada paciente o cada equipo de endocrinología pues, sea capaz de elegir él o los sistemas que más le gusten y que mejor vayan para sus pacientes. Entonces aquí les pongo un ejemplo de dónde van las líneas de investigación con los sistemas mixtos que aparte de insulina también incluyen secreción de glucagón para poder ajustar de forma más fina las cifras de glucemia y evitar las hipoglucemias, y otras marcas que utilizan, por ejemplo, el sistema Freestyle, que todavía no están disponibles, pero en los próximos años lo estarán. Entonces, estos sistemas integrados han demostrado una capacidad de mejorar muchísimo las cifras de glucemia y evitar el tiempo en hipoglucemia en nuestros pacientes. Entonces, en primer lugar, lo que se desarrolló con la interconexión entre los sistemas entre los sensores y las bombas fue los sistemas de parada predictiva, que lo que hacían simplemente era cuando predecían que la tendencia de las cifras de glucemia eran hacia la aparición de una hipoglucemia, detenían la secreción de insulina para adelantarse a esa situación. Y esa parada en hipoglucemia llegó a conseguir la disminución de aparición de glucemias en un 30% en muchos pacientes sin empeorar el control metabólico. Eso es importante, ¿vale? Entonces, para que tengan una imagen visual, si estas son las cifras de glucemia, en un momento determinado empiezan a disminuir, entonces si el algoritmo de inteligencia artificial predice que en caso de seguir con la secreción actual, la infusión actual de insulina, se llegaría a una hipoglucemia, se detiene la infusión y se reanuda de nuevo cuando se prevé que las cifras de glucemia de nuevo están en ascenso. El siguiente paso, aparte de parar la secreción de insulina cuando se prevé la hipoglucemia, es hacer pequeñas infusiones de insulina cuando se prevé que va a subir. Y eso es lo que se llama asa semicerrada, ¿vale? Porque no es una asa completamente cerrada, ya que la secreción de insulina en las comidas se sigue teniendo que hacer de forma manual, porque con las insulinas que tenemos actualmente y la exactitud que tienen los sensores y las infusiones de insulina actuales, no se consigue evitar la hiperglucemia pandrial en caso de dejar a la bomba que actúe por sí sola. Entonces se dejan las asas semicerradas de manera que son capaces de hacer paradas en hipoglucemia, pequeñas secreciones de insulina en hiperglucemia y nosotros de forma manual ordenarle la inyección de bolos de insulina un poquito antes de las comidas. Y con estos sistemas se ha visto que aumenta un 10-20% más el tiempo en rango y se disminuyen aún más las hipoglucemias en comparación con las bombas aisladas o simplemente con la parada predictiva. Y también se ha visto una mejoría en el control metabólico en base a la disminución de las cifras de hemoglobina glicosilada. Para que haga una idea muy rápida, porque esto, yo sé que tanta gráfica puede ser un poquito complejo, aquí simplemente ilustrar lo que sería en la línea roja discontinua, se vería una bomba clásica con los diferentes patrones horarios de secreción basal preprogramados, y en azul sería la secreción de insulina con la bomba decidiendo por sí misma con el algoritmo de inteligencia artificial en base a las cifras de glucemia detectadas por el sensor. Y como pueden ver, es mucho más compleja que la secreción programada.
Y es aún más llamativo si nosotros pusiéramos debajo las cifras de infusión del día siguiente, veríamos que son completamente diferentes. Entonces, la verdad que la capacidad que tienen estos sistemas para ajustar la insulina a las necesidades diarias sería totalmente imposible de replicar con programaciones realizadas por nosotros. Ahora, estos sistemas no son perfectos, tienen problemas, ¿no? Estas son las primeras generaciones y como todo, pues obviamente hay cosas que mejorar. En primer lugar, las alarmas, ¿no? Estos sistemas tienen alarmas que avisan de las subidas y bajadas de las cifras de glucemia, lo cual en ciertos momentos puede llegar a ser caótico. Lo que hacen muchos pacientes es desconectarlas o aumentarlas por encima de situaciones ideales de alarma. También hay que hacer los cálculos de bolos de insulina. No lo decide por sí solo, la bomba nos da las sugerencias, pero al final somos nosotros los que tenemos que aceptar o rechazar esos bolos. Y sobre todo el principal problema que pueden tener son las expectativas. Muchos padres y pacientes piensan que el utilizar bombas y sensores o sistemas integrados hace que prácticamente se puedan olvidar de su diabetes, cuando en realidad a día de hoy no es así. Los padres tienen que ser, y los pacientes tienen que estar muy pendientes de la evolución de las cifras de glicemia, tienen que hacer correcciones, tienen que hacer revisiones, y requiere, como decíamos antes, una educación diabetológica muy, muy importante. Aparte de estos sistemas comerciales, también hay sistemas que se han desarrollado por personas que se dedican a la informática o a la ingeniería, que han tenido familiares o pacientes con diabetes, que son sistemas do it yourself, que se basan en la creación de un algoritmo de inteligencia artificial que mediante la utilización, digamos, fuera de indicación médica, aprovecha de sensores y de bombas de insulina para conseguir esa intercomunicación. Y son sistemas bastante complejos, como pueden ver en esta imagen, y de difícil reproducción, a menos que alguien esté bien formado en el tema. Pero son sistemas muy efectivos y que consiguieron un efecto muy, muy bueno de control de las cifras de glucemia, aún antes de la aparición comercial generalizada de los sistemas interconectados. También han aparecido en línea muchísimas aplicaciones, muchas de las cuales son muy útiles, ¿vale? Pero con el problema de que no hay ninguna entidad o organismo que se encargue de supervisarlo, ¿vale? Por lo que hay que tener cuidado cuando los pacientes empiezan a utilizar algunas de estas aplicaciones. También hay blogs en los que se puede buscar mucha información y que están muy actualizados. Por ejemplo, si quieren curiosidad, les recomiendo este blog en concreto para el territorio nacional, que va informando acerca de novedades que pueden ir apareciendo en el manejo de la diabetes. Y realmente poco más. Resumir un poquito la charla, no he querido que fuera muy larga ni muy densa. Simplemente resaltar la importancia de la evolución en las nuevas moléculas de insulina, que permiten y facilitan la utilización de las nuevas tecnologías y que cada vez más los tratamientos se vayan pareciendo a la secreción fisiológica del páncreas, que existen métodos nuevos que garantizan una administración más eficaz, fisiológica y segura de la insulina, que son los sistemas integrados de bomba y sensor, y que existe una enorme innovación tecnológica alrededor de la diabetes, y que los productos de los que estamos hablando hoy, probablemente dentro de 1 o 2 años, pues estén bastante desfasados, ¿vale? Entonces, simplemente nombrarles también a los profesionales que en Gran Canaria en concreto, tenemos la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, con la que pueden contactar en cualquier momento si tienen dudas, preguntas, así como en toda Canarias, FADICAN, la Federación de Asociaciones de Diabéticos, que prestan una enorme ayuda a todos nuestros pacientes. Y también que cuentan con nosotros en la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Materno Infantil. Si en cualquier momento tienen cualquier duda, problema con sus pacientes, pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a Yeray. Creo que estamos todos de acuerdo que las ponencias que han dado hoy han sido de muy alto nivel y que nos van a servir de muchísimas ayudas. Tenemos muy poco tiempo, no queremos molestar mucho más. Agradecer a todos los compañeros que aún siguen conectados. Y vamos a hacer unas preguntas un poquito rápidas. En primer lugar, hay un agradecimiento de muchas personas, agradeciendo la excelencia de las comunicaciones, muy especial, que es de nuestro amigo común Honorio Armas, para Carolina, ¿vale? Que es un compañero de Tenerife, que le agradecemos que estés conectado, así como otras personas de Tenerife. Para Carolina, quizá poco responder rápido, nos pregunta que nuevos tratamientos para casos que no responden al tratamiento habitual, y que con qué frecuencia de estenosis esofágica secundaria, esofagitis en niños, qué tratamiento haría. O sea, ¿vale, Carolina? Sí. Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar también para saludar a Honorio y mandarle un abrazo, aunque sea virtual. Y con respecto a las preguntas, bueno, la primera pregunta, cuando no se responde a los nombrados,
pues una de las primeras opciones es poder combinar tratamientos, o bien el IVP con el esteroide que se potencian, o en ocasiones incluso pues, uno de los tratamientos IVP esteroides asociado a eliminar el alimento más común, que es la leche, ¿no? Aunque de esto digamos que es un poco empírico porque no existe suficiente evidencia científica, pero en mi experiencia es algo que funciona en muchas ocasiones. Y luego, con respecto a tratamientos biológicos, pues hay algunos prometedores, pero que todavía no están aprobados para la esofagitis, que en concreto es el dupilumab, que se utiliza para la dermatitis atópica y que es un antirreceptor de interleuquina 4 e interleuquina 13, y que parece que es un fármaco que puede ser en el futuro muy prometedor para casos refractarios al tratamiento. Y con respecto a la estenosis, comentar que es infrecuente en niños, como he venido diciendo antes a lo largo de toda la charla, y adelantar incluso que, por ejemplo, en el registro que tenemos a nivel español, el registro RENES de niños con esofagitis eosinofílica, y que hemos revisado recientemente, pues solamente el 3% de los niños presentaban estenosis en el momento del diagnóstico, y eran todos, por supuesto, niños mayores de 10 años. Es decir, que es infrecuente, aunque no es imposible, y que nuestra labor un poco como pediatras desde el punto de vista del tratamiento es evitar que esos niños la hagan posteriormente. Para Yeray, si el paciente tiene un sensor, ¿tendría que hacerse también glucemia capilar? Eso es una buena pregunta, porque hay sistemas de monitorización, hay sensores que en teoría tienen indicación para tomar decisiones terapéuticas basadas en ellas sin hacer control de cifras de glucemia capilar, ¿vale? Pero nosotros le decimos a los pacientes que si tienen dudas, o sobre todo en casos de valores en los que ha habido un cambio muy rápido de glucemia, yo siempre les digo que sería conveniente que hicieran algún control para confirmar esas cifras de glucemia, sobre todo las primeras 24 horas después de inyectar un sensor. Carolina, ¿qué factores epidemiológicos tempranos se han relacionado con el desarrollo de la esofagitis eosinofílica? Sí, bueno, esto es un área de bastante investigación porque, bueno, pues es realmente interesante conocer por qué en este momento pues, determinados alimentos que hemos venido tomando durante toda la vida, ¿no? Pues ahora están produciendo esta alergia, ¿no? Y en realidad, aunque hay factores genéticos que se han identificado, parece que la genética cumple un papel poco relevante, quizá de alrededor, pues como un 15% de la influencia en el desarrollo de la enfermedad, y parece que hay más bien factores ambientales. Y sobre todo se han hecho muchos estudios en la primera etapa de la vida, como factores probablemente epigenéticos, y lo que se ha visto es que en los estudios epidemiológicos hay algunos factores que se asocian con más riesgo, como el parto prematuro, la cesárea, la administración de antibióticos e inhibidores de la secreción ácida durante el primer año de vida, y todo esto pone un poco el foco en la posibilidad de que esté muy relacionado también con la microbiota, a las características de la microbiota esofágica en el esófago normal y en sujetos con esofagitis eosinofílica, que parece que hay variaciones fundamentalmente en relación a muy baja diversidad. Y esos son los factores principales. Gracias, Carolina. Ya la última para el doctor Novoa. ¿Cuáles serían las indicaciones para poner sensores o bombas de insulina en la edad pediátrica? Vale, actualmente, como veías, ¿no? La presentación, el método de infusión de insulina recomendado en menores de 7 años a día de hoy sería la bomba de insulina, ¿vale? Lo que pasa es que esto viene limitado, uno, por las preferencias de los pacientes, y dos, por la capacidad, digamos, de las unidades, ¿no? Para colocar todos estos sistemas, porque como puedes comprender requieren una educación y un tiempo bastante elevado. Entonces, sensores te diría que en todos los pacientes. Hoy en día está indicado poner un sensor de monitorización continua en todos los pacientes, de un estilo y otro. Y bomba, las indicaciones serían sobre todo en los niños más pequeños, en aquellas personas que tienen hipoglucemia de difícil control o mal control metabólico, en los que con las diferentes combinaciones de insulinas no se consigue afinar ese control metabólico, y pacientes que tengan reacciones locales o que lo pasen muy mal con las inyecciones múltiples de insulina. Pero vamos, prácticamente hoy en día con la interconexión de las bombas y sensores, te diría que prácticamente todos los pacientes en edad pediátrica, bajo mi punto de vista, deberían tener un sistema integrado.
Nada más, muchísimas gracias a los ponentes una vez más por su excelente ponencia, a todos los que han estado conectados, espero que le hayan servido de ayuda, seguro que será que sí. Estas ponencias, no obstante, quedarán grabadas. Reiterar agradecimiento a todo el grupo de Lactalis por darnos esta oportunidad, darnos a conocer estas ponencias, y recordarles que desde la Sociedad Canaria de Pediatría seguiremos realizando estas puestas al día de esta forma, seguirán en el tiempo. Y así recordarles que dentro de poquito, 17 al 19, recuerden que será la 48 reunión conjunta de la Sociedad Canaria de Pediatría, con un programa muy ambicioso que queremos que responde a todas las necesidades que podemos tener en la comunidad autónoma, y al que les invito a que se asumen. No solo pediatras, sino también médicos de familia que hagan pediatría, también enfermeras, etc. Esta es la casa común de todos. Nada más, muchísimas gracias a todos y hasta una próxima reunión. Adiós, gracias.